Bienvenido, estimado Jorge Treseño Pachón, en nuestro segundo ponente del día de hoy. Él nos va a exponer sobre la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible en el turismo de reuniones. Un poco para conocer a Jorge. Jorge Treseño Pachón es licenciado en Ciencias Ambientales con posgrado en Administración y Dirección de Empresas y Sostenibilidad aplicada al turismo de las reuniones, con más de 13 años de experiencia trabajando en la organización de eventos, congresos y conferencias. Tiene una gran visión de cómo ha evolucionado este sector desde la parte económica, social y medioambiental. Es cofundador del movimiento profesional EcoMitse, The Green Compromise, y hoy está con nosotros para poder exponernos cómo los objetivos de desarrollo incluyen dentro de la industria MICE. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Buenas tardes, buenos días. Encantado de poder participar con la Facultad de Ciencias Administrativas y la unidad de posgrado de la Universidad San Marco. En primer lugar, muchísimas gracias, darle las gracias a Marco Mayor, a ti también, Romelia Paredes, y al decano también de la universidad por poder formar parte de este tercer ciclo de conferencias sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve ya. Sí, perfecto. Solo es cuestión de ampliarlo un poco. En modo presentación. ¿Queda? Sí, sacamos el modo presentación. ¿Ahí? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, encantado de conoceros. Muchísimas gracias, ya os digo, de formar parte de la próxima hora. En primer lugar, os quería hablar un poco indicaros de dónde me encuentro, dónde me posiciono. Actualmente resido en la ciudad de Madrid, donde trabajo. Soy licenciado en Ciencias Medioambientales, con muchísima experiencia, como comentábamos, dentro del sector del turismo de las reuniones. Nuestro sector se caracteriza principalmente por la recogida al final pues, de lo que serían todas las ideas, las creatividades, todas las características que pueden formar parte dentro de una conferencia, un congreso o un evento. Se denomina bajo las letras MICE, donde la M significa Meetings, la I significa Incentives, la C significa Conference y la E significa Events. Básicamente es una industria que recoge la organización profesional de lo que sería el turismo de las reuniones. Como parte un poco de la sesión que vamos a tener dentro de la próxima hora, sí que antes de empezar, yo casi todas mis ponencias o mis sesiones, me gusta siempre a la audiencia poder ponerles un trocito de una canción que creo que caracteriza bastante el momento en el que nos estamos encontrando actualmente, a nivel planetario en todos los países, todos los continentes, y donde creo que es muy interesante las posibles conclusiones que se puedan sacar a raíz de lo que vamos a escuchar. Es una pieza de unos 4 minutos, pero voy a intentar acortarla, ¿vale? Para que escuchemos aproximadamente 1,5 minutos. La cantante es Bebe y la tierra, la canción es Ska de la Tierra. Entonces escuchamos y reflexionamos. Se duele de todo lo más doloroso, y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay... Volvemos a la presentación, que me están comentando que no se escuchaba la canción.
por problemas técnicos. Bueno, compartiré el link si queréis, aquí lo tenéis en la parte de la presentación, lo compartiré si queréis al final de sección. Básicamente la canción es de Bebe, de una artista española, y habla sobre que la tierra tiene fiebre. Las principales conclusiones más impactantes que encontramos a través de la canción es, bueno, la tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, la tierra necesita medicina, la tierra necesita un poquito de amor que le cure la penita que tiene. No hay respeto por el aire limpio, por la tierra que pisamos, no hay respeto por los hermanos, cerramos las fronteras desde los gobiernos. Son frases totalmente muy impactantes y que yo creo que bueno, básicamente a través de diferentes procesos, diferentes situaciones a nivel planetario surgen en todos los países, ¿no? Es algo que a día de hoy está bastante en la mente, en las noticias, en boca de todos nosotros. Aspectos tan importantes como os comentaba anteriormente de nuestra industria llamada MICE, Meetings, Incentives, Conferences and Events, problemas que afectan al cambio climático, problemas económicos, caídas de bolsas, problemas entre gobiernos, guerras como tenemos actualmente en Ucrania, desigualdades sociales, problemas entre unas clases medias, otras clases altas, clases emergentes, gente que tiene que inmigrar al final de unos países a otros. Quieras que no, son aspectos que afectan de alguna manera en cualquier tipo de industria, cualquier tipo de sector, cualquier tipo de empresa. Entonces nosotros básicamente desde nuestra industria lo que hacemos y desde cualquier otra, intentamos al final poder avanzar hacia un futuro sostenible, pero desde un presente responsable, ¿no? Desde una serie de actuaciones que tengan pues la mejor de las influencias sobre las actividades, las acciones, el tipo de negocio que establecemos con otras empresas, que al final nos puedan permitir que todas las posibles acciones en el futuro, ya no que sean mejor, sino que igual puedan dejar una posible herencia, un legado sobre las futuras generaciones que nos van a proceder. Definimos al final la industria por parte del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, como toda la audiencia bien sabe, es satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades. Son aspectos bastante básicos, muy interesantes, donde todos nosotros tenemos que incluirnos, formar parte. Da igual el sector, da igual la industria, da igual el proceso, pero siempre tenemos que considerar que en un futuro tenemos que intentar dejar un planeta mucho mejor que nos lo hemos encontrado o en el cual estamos viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? De aquí a los próximos 20 años habrá 10 megafuerzas que van a remodelar el planeta y que van a afectar significativamente al crecimiento corporativo de cualquier empresa. Aspectos tan importantes como se pueden ver aquí en el listado del cambio climático, las energías y combustibles, cómo está subiendo el petróleo, de qué manera, los gasóleos, escasez de recursos materiales, como hemos visto incluso durante y post pandemia, la falta de microchips, por ejemplo, aquí en España a la hora de fabricar automóviles. Cosas tan básicas al final que estamos viendo ya esa escasez en el agua. Crecimiento de la población, cómo va creciendo, cómo crece también esa desigualdad entre clases sociales, riqueza, cómo al final las crisis, las guerras provocan o mejoran el que las diferentes clases sociales se puedan servir y sean al final grandes beneficiarios, ¿no? Urbanización, seguridad alimentaria, declinación de ecosistemas o deforestación. Solo únicamente pensando en estos 10 aspectos que tenemos aquí listados, podemos pensar cómo va a ser o cómo será, cómo va a proceder el futuro planetario. La verdad es que corremos un gran riesgo viendo pues, todo este tipo de imágenes al final. Grandes embalses, desertificación, bajada en los porcentajes de agua acumulada, ya no solo por las épocas estivales, sino por la sobreexplotación que tenemos de ellos. Deforestaciones, incendios, gran cantidad de problemática, como hemos visto, incluso erupciones volcánicas. Nosotros hemos tenido aproximadamente a finales del año pasado, principios de la erupción de una zona volcánica en las Islas Canarias, cosa que no había sucedido nunca aquí en España.
Contaminación de plásticos, qué cantidad de fauna marina, de animales vienen al final con tanto plástico grande como microplásticos. ¿Cómo estamos de alguna manera destrozando los recursos naturales? Porque no tiene otra palabra al final. Crisis en la biodiversidad. Aparecen muchas, no sé si sabéis que diariamente aparecen muchísimas especies, pero también a su vez hay un índice muchísimo mayor en la extinción de otras. Entonces, son todos los aspectos, desigualdades crecientes, como hemos comentado, aspectos tan importantes a nivel social que de alguna manera, incluso en nuestra industria del turismo profesional de las reuniones, nos afecta. ¿Qué deberíamos de observar? ¿Qué deberíamos de concluir? Los marcos de sostenibilidad, marcos, igualmente la audiencia seguro de esto tiene mucho conocimiento y podrá aportar. Existen esos tres grandes enfoques equilibrados, como es la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. Si alguno de ellos se encuentra en un desequilibrio, no puede existir esa sostenibilidad como tal. Entonces, entramos en modelos al final de dependencias anidadas. La sociedad, los negocios son subsidiarias de propiedad total del medio ambiente en el planeta. Si el medio ambiente deja de funcionar, también lo van a hacer las sociedades y las empresas. Entonces, con que haya una de las patas de los tres pilares en desequilibrio, efectivamente sabemos que no podemos poder estar en este punto sostenible que todos deseamos. Si bien, como el foro indica por su nombre, todos nosotros, estando ya en esta tercera edición, sabemos y entendemos lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda 2030, que no le queda nada más que 8 años, estamos en la década de acción. Nos queda muy poquito tiempo para poder llegar a los objetivos planteados en la Agenda 2030. Estos objetivos al final son fruto del acuerdo entre todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, ¿no? Estos 17 objetivos también son aplicables dentro de nuestra industria maíz. Y es algo por lo cual os vengo hoy a contar sobre el grupo de profesionales que trabajamos en el por y el para que nuestro sector sea lo más sostenible posible. ¿Qué buscan los ODS? Pues principalmente el contenido se basa en 5 elementos: en personas, planeta, prosperidad, la paz y también en las alianzas que se puedan establecer al final entre todos ellos. No se quiere dejar a nadie atrás, se intenta colocar la protección del planeta en el centro como punto, como eje principal, transformando economías para que puedan disfrutar pues al final de una vida próspera, las empresas sean cada vez más sostenibles, se encuentren bajo unos criterios de sostenibilidad. Son los 17 objetivos, ni que decir cabe que todos vosotros los conocéis. Y entrando un poco en el tema que al final nos compete, que sería el turismo profesional de las reuniones, en el sector turístico aparecen mencionados 3 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. Estos objetivos son el 8, que es trabajo decente, crecimiento económico, el 12, que es producción y consumo responsable, y el 14, que sería la vida submarina. El sector turístico aparece mencionado en estos 3 puntos. Con respecto al objetivo número 8, en la submeta 8.9 nos dice que de aquí a 2030 hay que elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Cosa que yo creo que al final, a nivel internacional, a nivel global, en cualquier punto, se ha debido de ver a pospandemia. Estamos dándole más importancia a los productos realizados en los destinos en los cuales vivimos. El hecho en Madrid, hecho en Perú, hecho en Colombia, hecho en Lima, hecho al final en el punto en el que se han desarrollado la creación de esos productos tradicionales. Muy importante darle valor a estas comunidades locales que se dedican a la realización de, ya sea pues, de productos culinarios o de algún tipo de souvenir o de objetos que nos sirvan para recordar el destino. Importante también entender el objetivo 12 de producción y consumo responsable, que consiste en elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible a fin de lograr un turismo sostenible que cree y que posicione puestos de trabajo en las empresas, ¿vale?
Es un objetivo muy interesante. Y por último, el 14, de manera generalizada, nos indica la vida submarina. De aquí al año 2030 vamos a intentar aumentar los beneficios económicos de los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados que obtienen el uso sostenible de recursos marinos, en particular mediante la gestión de una pesca sostenible, de una acuicultura o de un turismo en el cual pueda ser responsable, comprometido con el destino. Sin embargo, la implementación de estos objetivos, de estos 17, más en el sector MAIS, que es en el sector nuestro del turismo, el turismo profesional, se caracteriza principalmente porque es un sector pues, efímero y superfluo, que en muchas ocasiones pues, apuesta por otra serie de características diferentes a las que pueda ser el turismo de manera globalizada. Quiero dejar claro y poder explicar que dentro de lo que es el turismo consideramos turismo vacacional, a todo aquel que consistiría en un turismo de sol y playa, y un turismo MAIS o turismo profesional, que es el que se dedica efectivamente, como venimos diciendo, a las conferencias, a los congresos, a las reuniones y a los eventos. Si bien cabe, la diferencia bajo los criterios de ODS que lo recoge es totalmente diferente. Entendemos estos ODS, pero ¿qué es lo que ocurre a la hora de cuando nosotros queremos llevar a cabo, queremos desarrollar o queremos implementar y trabajar sobre eventos sostenibles? No podemos hacer eventos que sean 100% sostenibles, porque la sostenibilidad al 100%, seguro que estáis de acuerdo, el grupo de profesionales, no existe. Por lo menos en el sector nuestro, en la industria de las reuniones, es algo que es muy difícil. Al final, el poder organizar un evento en un destino que está opuesto en el mundo, los asistentes que cogen al final sus diferentes tipos de aviones para poder llegar al destino, algunos por transporte aéreo, otros marítimo, otros por por tren, por carretera, siempre vamos a tener que de por sí es una industria que consideramos que es bueno, es altamente al final contaminante. Como tal, es cierto que, bueno, no se puede llegar a hacer que tenga emisiones cero ni que estemos ante una sostenibilidad al 100%, pero sí hay una serie de gestos y una serie de actividades que podríamos ir considerando a lo largo de toda la cadena de valor de nuestro evento para poder llegar a hacerlo mucho más sostenible. Y eso al final, como pone aquí en la diapositiva, ese más lo cambia todo. Luego, ¿cómo debemos de actuar en la industria de los eventos a la hora de planificar, ¿no? una reunión? Pues hoy básicamente os vengo a comentar aspectos por definición. ¿Qué es un evento sostenible? Pues según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un evento sostenible es aquel evento diseñado, organizado y desarrollado de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos, ambientales, sociales o económicos, y que se deje al final un legado beneficioso para la comunidad anfitriona y para todos los involucrados, ¿vale? O para todos los asistentes. Aclaramos concepto. Un evento no es sostenible, lo he comentado anteriormente. No existe la sostenibilidad al 100% dentro de nuestro evento, sino los eventos pueden ser siempre más sostenibles, ¿vale? Siempre podemos llegar a implantar, a poder incluir con diferentes características para poder hacer de nuestros eventos un poquito más comprometidos medioambiental, social y económicamente. ¿Cuál es la idea? Que al final las empresas, las agencias, los turoperadores, los organizadores profesionales de congresos, los Destination Management Companies quieran hacer eventos sostenibles? Pues al final cualquier evento celebrado genera un alto impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre las personas. Entonces, quieras que no, gracias a ello, a este tipo de explicación sostenible sobre eventos, lo que tenemos que intentar es evitar ese incremento de residuos, el elevado consumo de energía, de agua, de alimentos, de desperdicio, esa generación de contaminación atmosférica al final, ¿no? Que estamos provocando sobre el medio ambiente con todas las emisiones. Esa contaminación acústica, lumínica, el aumento
de la degradación del entorno. Bueno, pues son todos ellos diferentes tipos de aspectos que al final, quieras que no, se pueden tener en cuenta, se pueden minimizar y se pueden llegar a corregir a la hora de planificar y organizar un evento. ¿Qué podríamos hacer para que nuestro evento sea sostenible? Pues los eventos se pueden desarrollar básicamente en dos aspectos principales o dos espacios. Tienen que ser espacios cerrados o espacios abiertos. Como espacios cerrados pueden ser hoteles, pueden ser restaurantes, pueden ser centros de congresos, pueden ser sedes especiales. Sin embargo, como espacios abiertos sería pues todas las plazas urbanas, playas, parques y jardines, cualquier carretera en medio de una ciudad donde pueda ser transitable, cualquier corner. Entonces, la ubicación determina cuál es el impacto que vamos a poder generar, ¿no? sobre la parte social, medioambiental y económica. Entonces, hoy sí que me quiero centrar en poder daros 7 tips, 7 razones sencillas de cómo un evento puede llegar a ser más sostenible. La primera de todas es una acción que ya venimos seguro implantando, que venimos desarrollando todos desde bueno, pues incluso desde nuestra vida familiar. Y es básicamente la reducción, la reutilización y el reciclaje. Reducir el consumo de materiales implica que consumamos menos materias primas y, por tanto, se ahorra energía en el tratamiento de residuos generados. La reducción de residuos también es una manera de que nos sirva para ahorrar dinero y al final incluso ganancia en empresas de limpieza. O sea, si somos equitativamente organizativos para poder gestionar los residuos que tiene un evento, de esta manera habrá diferentes proveedores que, bueno, o podamos evitar o podamos tener que llevar una contratación pues igual en menor número de trabajadores. La reutilización. Reutilización también, ya sabéis, por regla de las 3 R's, es cuestión de la voluntad e ingenio. Lo que ya no nos sirve puede que nos sirva para otro evento. Normalmente las empresas que se dedican a la contratación o proveedores de ferias en stands, por ejemplo, hay muchos de ellos que pueden llevar a cabo la rotación de sus stands en diferentes ferias en destino y esos materiales se pueden reutilizar. O sea, es una manera inteligente al final de no tener que estar produciendo siempre un stand en feria en el destino donde se celebre esas ferias. El reciclaje, por ejemplo, también pues los contenedores, papeleras, hacer una buena planificación de dónde debe colocarse en puntos estratégicos para facilitar el uso. Luego, minimizar y reutilizar los residuos son 2 aspectos, junto con el reciclaje, muy importantes. En cuanto a la segunda acción, tenemos el ahorro energético y el ahorro de agua. Más aún si cabe a día de hoy, que las energías, como sabéis, están subiendo de precio, la inflación es bastante alta en muchos destinos. Entonces, celebrar el evento durante el día nos permite igual buscar una sede, un espacio que esté bien iluminado, que se encuentre al final con unas amplias ventanas, con igual una carpa en un parque, aprovechar al final el recurso del día, del momento del día es muy interesante a la hora de organizar eventos. O, por ejemplo, en recintos abiertos, proporcionar sombra a los asistentes en los lugares más expuestos al sol. Vamos a evitar recintos cerrados, el uso y la utilización de aire acondicionado, por ejemplo, también abastecer el evento con fuentes de energía renovables, cocinas, hornos, apostar, que bueno, yo creo que ya está bastante inculcado a día de hoy en cualquier industria o incluso en nuestro día a día, apostar por las botellas y los vasos de plástico, vasos de cristal en los eventos en lugar de utilizar estos vasos de plástico o estas botellas de plástico. La reutilización del agua no consumido, pues igual para poder regar las plantas del recinto, para los parques y jardines que tengamos exteriormente. El agua al final es un bien común, ¿sí? Y es un bien común a conservar, pero por parte de todos. La tercera acción que os vengo a presentar sería la movilidad sostenible. Identificar, si bien si cabe, dónde se va a realizar un evento en cuanto a la presencia de si hay aceras o paseos para que se lleven a cabo, pues bueno, el que las personas puedan ir andando a los eventos
O, por ejemplo, cuando se organiza un viaje y se pone una sede principal o un hotel principal y al final todo discurre a walking distance del hotel, ¿no? Intentar apostar y aunar más por eso no uso de transfer, no uso de transportes, por intentar que sea más distancias a pie. Existencia de líneas y paradas de autobús, si hay que utilizarlo en ese caso, cercanas al recinto del evento, pues igual en macrofestivales, en grandes ferias. Detectar también carriles bici, vías ciclables, aparcamientos para los asistentes, autobuses con paradas adaptadas para personas con movilidad reducida y el uso de movilidad compartida y coches eléctricos. Muy importante, todo este colectivo al final que necesita al final de un tipo de adaptación al tipo de movilidad que tiene. Al igual que pavimento, anchura de puertas en las sedes, en los espacios, en los hoteles y sobre todo también se están viendo a día de hoy que se está premiando, se está incentivando a los asistentes que eligen la bicicleta para poder acercarse y venir a los eventos. La movilidad sostenible reduce en gran medida el impacto negativo de los eventos. Como cuarto punto, la alimentación al final, sabéis que todo evento siempre, bueno, tiene un acto de networking en el cual pues, se suele plantear alguna pequeña degustación o tenemos también algún tipo de cena de gala, donde la parte de la restauración tiene un peso muy importante. En cuanto a la alimentación, dispensar productos locales, kilómetro cero, ecológicos o de temporada, usar catering con políticas de desecho y compromiso responsable, sugerir incluso también platos tradicionales, locales o propios de la zona. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí en Madrid celebrando un evento, evitaremos igual incluir en carta o en menú comida tipo marisco o langostas u otro tipo de alimento que sabes que al final, pues bueno, dispones de la zona de costa, que es quien suministra al final al proveedor y al final la compra de todo este tipo de mariscos pues se hace a gran cantidad de kilómetros de donde se está desarrollando el evento. Disminuir también el consumo de carne y utilizar aquella procedente de la ciudad de destino. Luego, la producción de alimentos más sostenible genera un impacto menor en la agricultura y en la ganadería. La quinta acción es la protección del entorno y sería bajo criterios de impacto ambiental, ¿vale? Deberíamos de llevar a cabo un estudio sobre qué zonas estamos llevando a cabo la celebración del evento para que no coincida pues igual con un periodo de cría de alguna especie. Esto cuando se hace en eventos de cara al exterior. La protección de los troncos de árboles con materiales adecuados, advertir, esto es un punto muy importante, a la protección civil o a la policía de la existencia o de la celebración de nuestro evento. En eventos, esto al final depende de cada destino, de cada país, pero en función de un número de asistentes es necesario contar con una asistencia también médica, unos servicios también de emergencias en caso de que ocurra algo a los asistentes. Pues son cosas interesantes que al final no tenemos en cuenta. Señalizar bien con carteles de atención o contar con personas expertas en protocolos de actuación. Los eventos multitudinarios en espacios abiertos pueden causar grandes impactos en el entorno en el que se celebra. La sexta acción o la sexta tip que os quiero contar durante la tarde de hoy es la comunicación. Seguro que muchos de vosotros, muchas empresas, ya no solo de eventos, empresas de cualquier tipo, vienen realizando este tipo de actividades o este tipo de acciones para hacer de sus acciones o de sus actividades mejor compromiso con el medio ambiente, ¿no? más comprometido. Entonces, prueba de ello es que se han realizado pero que no se comunican al final. Entonces, es muy interesante comunicar a las empresas proveedoras de los objetivos de acciones de RSC y de sostenibilidad. O sea, es muy importante a la hora de contratar proveedores también incluso de poder preguntar por esas memorias de sostenibilidad que tienen las empresas. De esta manera evitaremos un poco el greenwashing en el que actualmente, pues oye, debido a la burbuja que estamos teniendo en estos últimos años, es una manera de identificar, ¿no?, qué empresa es responsable o qué empresa no lo es. También ofrecer actividades lúdicas, culturales que contengan mensajes de respeto por el medio ambiente,
Evitar folletos que tengan pues al final un doble uso, calendarios, postales, abanicos, utilizar tipografía ecofont para documentos impresos, apostar evidentemente más por la parte digital, imprimir en papel reciclado, inculcar el principio de paperless is more. Todo aquello que no se comunica, como os digo, no se conoce. Por lo tanto, es muy interesante fomentar la formación, concienciación y comunicación entre todos los asistentes. La séptima y última sería la evaluación, el check sobre nuestro evento. Analizamos el grado de cumplimiento que hemos tenido sobre los objetivos previstos, incluso esos mensajes que podemos inculcar. Nos podemos alinear con los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos elaborar un listado de comprobación con todas las acciones que se han venido realizando en el evento e idear nuestra estrategia para poder conseguirlas. De alguna manera buscamos unos objetivos, de alguna manera buscamos unas premisas que deben de ser cumplidas. Nos tenemos que marcar. Tenemos que tener incluso unos indicadores, unos KPIs que podamos al final medir a la hora de finalizar nuestro evento. Generar campañas de sensibilización medioambiental, social y por tanto también hay algunas empresas que apuestan por la destinación o el destinar un porcentaje un tanto por ciento de todo lo que se recauda a proyectos sociales o proyectos medioambientales. Realizar el seguimiento técnico de las actividades y objetivos marcados es algo muy importante. Otras acciones que se dan mucho también en el sector del turismo de las reuniones es la RSC o acciones de sostenibilidad, donde hay una causa benéfica social y donde al finalizar un evento, participantes o asistentes, pues a través bien sea de un dinero recaudado por las inscripciones, se dona o se da directamente a una causa social. La donación al final de un evento pues es algo que puede llevar a cabo pues, de alguna manera, ya sea pues, a través de donación económica, donación en seres, en servicios. Como podéis ver aquí en esta diapositiva, son muchas las fundaciones, las asociaciones y las ONGs que están totalmente dispuestas y abiertas a poder llevar a cabo la colaboración, ¿no? con cualquier tipo de empresa. Comentaros también guías de interés sobre la posibilidad de poder inculcar o incluir la sostenibilidad o los objetivos de desarrollo sostenible en vuestros eventos. Aquí os presento dos, una más dedicada a la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en el turismo de reuniones y otra más dedicada a cómo sería una guía para celebrar eventos sostenibles. Si bien cabe, en los últimos años hay gran cantidad de guías editadas en internet, pero bueno, a mí me parece que estas dos son bastante interesantes. Acciones también tan importante para poder llevar a cabo pues, la ayuda de lo que sería la lucha contra todas estas acciones y estos cambios medioambientales que se están produciendo. Todo este tipo de compañías son a nivel internacional, a nivel global, donde lo que se busca básicamente pues, es enfatizar o apoyar todas esas causas que vayan en favor de un medio ambiente más sostenible. Tenemos también, para que lo entendáis, bueno, dentro de lo que es nuestra industria de las reuniones, hay una serie de acuerdos o de objetivos, mejor que de acuerdos gestionados y esperados para el año 2030, pero para el año 2050 sí que es verdad que la gran mayoría de los destinos dentro del sector del turismo en general están intentando que que el turismo en sí, la actividad como tal, sea net zero, sea totalmente cero emisiones y que de alguna manera se pueda llevar a compensar. El cambio climático al final, pues es interesante también trabajar sobre él, que lo tenemos que ver no como algo negativo, quizás es una oportunidad que nos está dando ahora mismo el planeta, el mundo en sí. O sea, lo que es todo el uso y fomento de las energías renovables, todo lo que sería la limpieza de océanos, mares, de agua, de polución, las diferentes reorganización y planificación en las ciudades, el incremento de perfiles profesionales
sobre todo actualmente nosotros estamos identificando que es cada vez más las ofertas de trabajo que nacen, que salen, lo cual me alegra muchísimo en materia de Project Manager en Sustainability, personas y gestores de sostenibilidad en todos los destinos. Es muy interesante, esta figura cada vez está cogiendo más fuerza y más empaque, lo cual nos gratifica muchísimo. Si llegamos a ver pues, de qué manera se puede conectar, como os decía, la sostenibilidad con los beneficios comerciales, al final para las empresas y también nuestras empresas del sector nuestro, como son hoteles, restaurantes, catering, empresas audiovisuales, de azafatas, mejora el valor y la reputación de la marca, ¿no? Llevan también una imagen positiva para los interesados, para todas esas empresas que contratan. Una gestión también mejorada de riesgos y crisis, esos departamentos que al final se están creando, sobre todo departamentos, hace años eran departamentos de calidad, hace unos pocos menos años son departamentos de RSC y ahora mismo son departamentos de sostenibilidad. O sea, estamos viendo una evolución constante, ¿no? Mayores eficiencias operacionales al final, tener y disponer de sostenibilidad y conectar con estos departamentos nos hace ser más eficaces, uso más eficiente al final de los recursos, la optimización en la cadena de suministro de cualquier actividad, materia, proceso, la capacidad de mejora para atraer, retener y motivar a la fuerza laboral y también es una mejora de lealtad del cliente. Solo aquellos clientes que estén totalmente concienciados con el tema de la sostenibilidad van a querer llevar a cabo, contratar con sus proveedores bajo los mismos criterios, siendo honestos. Tenemos también en esta diapositiva, pues os enseño también a través de diferentes organismos cómo ya se están incluyendo, como os digo, los principios de sostenibilidad dentro del sector de los eventos. Así a modo resumen, veis que los organizadores de eventos y proveedores comparten la responsabilidad de implementar y comunicar las posibles prácticas sostenibles a los stakeholders. Un punto 2, que las prácticas básicas incluyen la conservación de recursos, incluyendo el agua, la energía y los recursos naturales, emisiones de CO2 y reducción también, cadenas de suministro más responsables o incluso el apostar por la conservación de la biodiversidad. Consideraciones básicas sociales como puedan ser también los derechos humanos, la igualdad al final entre el género, entre hombres y mujeres, impactos a la comunidad, la regulación en las horas de trabajo, ¿vale? En las 8 horas de trabajo. Es un sector que al final, bueno, en un evento no es solo las media hora o los 30 minutos o las 2 horas de evento. Hay eventos que tienen una duración muy larga, que llevan una preparación muy larga, con pruebas, donde al final los trabajadores, bueno, pues básicamente en ocasiones exceden de esas 8 horas de trabajo. Pero es algo que gracias también a los ODS se está empezando a regular y a estabilizar. Preocupaciones económicas a través pues, de la colaboración entre partners, soporte local, incluyendo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, la transparencia, ¿no? Que nos indica al final ser más sostenibles, nos hace ser más transparentes con el resto. Y por último, pues un gobierno responsable, una dirección con una característica importante, incluir el ser comprometidos y ser responsables con todo lo que nos rodea. A modo de ejemplo, también os presento aquí, pues, en cuanto a la reducción de la comida, también tenemos con la submeta 12.3, cómo de alguna manera, a medida que van pasando los años dentro del sector, vamos identificando la posibilidad de poder pues medir indicadores en cuanto a la calidad de la comida, la pérdida, el desperdicio, la operación, en las cadenas. O sea, poco a poco sí que es verdad que estamos pues bueno, evolucionando dentro de lo que es el sector. Aspectos importantes como la crisis climática, ¿no? Que comentamos, también recoge en el sector nuestro un punto muy importante. No deja de ser turismo, uno de los ejes principales de muchísimos destinos. A modo también de trabajo decente y crecimiento económico, con el objetivo número 8. Tenemos también iniciativas tan interesantes como el código ECPAC, básicamente que está sobre todo muy desarrollado en toda la parte de
América Latina y de Norteamérica, en donde muchas compañías hoteleras lo que piden es el que se termine directamente ya con la esclavitud y el tráfico en niños, sobre todo, ¿no? Los abusos sexuales que se tienen incluso en destinos vacacionales. Muchas cadenas hoteleras disponen ya de este tipo de certificaciones donde tanto los trabajadores y personas que forman parte de los hoteles están muy al tanto de lo que está ocurriendo al final con los huéspedes y la gente que se está hospedando en los hoteles. Recursos importantes como, por ejemplo, sostenibilidad también en nuestros coffees, en los cafés también, en la educación, por una educación al final más sostenible, por unos estudios basados en turismo profesional mucho más encontrados, por un sector que se ha profesionalizado en los últimos años. Las áreas al final de enfoque que se puedan ver de alto impacto también en el medio ambiente, en lo social o en lo económico, pues al final medio ambiente, el transporte y la movilidad de asistentes, la selección de materiales, alimentos y bebidas, reducción y gestión de residuos o las emisiones de carbono. En cuanto a la parte social, la seguridad y accesibilidad, la no discriminación, la sensibilización y educación. Y en cuanto a la parte económica, el abastecimiento sostenible, la cadena de suministro y el poder innovar y el poder dejar al final un legado en las comunidades futuras, ¿no? El poder integrar un impacto positivo para todos aquellos que vuelvan al destino o que formen parte de él. Aquí os presento también una serie de estándares y de etiquetas a nivel internacional sobre empresas certificadas y certificadoras, ¿vale? que se encargan de poder ir en favor y en pro de la sostenibilidad. Y por último, bueno, os vengo también a presentar dentro de este bloque lo que sería pues, la implementación de cómo se organiza o cómo se gestionan todos estos estándares. Existen muchas certificaciones dentro del mercado, existen muchos sellos. Si bien cabe, finalizada la pandemia han aparecido muchos más, empresas privadas que tienen ya sus propias homologaciones o certificaciones, pero una de las certificaciones que me gustaría compartir con vosotros y que conocierais es la ISO 20121 sobre sostenibilidad en el sector de los eventos, ¿vale? Sobre cómo hacer un evento más sostenible. Es una ISO, sabéis que las ISO son normas internacionales, que al final, pues a través de una serie de criterios, de conformidades y bajo los parámetros que establecen las auditorías, se llegan a pasar una serie de checklists sobre las características que tiene que tener tu evento con respecto a una matriz de un plan, un hecho, un check, unas acciones, y una vez todo ello esté implementado, como sabéis siempre, pues como cualquier norma internacional puede ser certificada a través de una certificadora. Y bueno, si cabe, os digo, es muy interesante esta ISO y es quizás una de las palancas o de las herramientas más importantes que tenemos ahora mismo dentro del sector para poder guiarnos en cuanto a temas de sostenibilidad. Bueno, básicamente al final, si queréis a modo resumen, estas serían el tipo de preguntas, ¿no?, que tendríamos que realizar a la hora de querer pues, organizar, planificar un evento, pues cuál es la propuesta del evento, qué se está intentando alcanzar, qué será exitoso dentro del evento, qué aspectos de nuestro evento tienen los mayores impactos negativos sobre el medio ambiente y la comunidad local, qué prácticas nos ayudarán a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible deseados, qué logros pueden ser identificados y cómo serán medidos. Bueno, se pueden encontrar dentro de la red muchísimas con preguntas sobre cómo organizar y cómo pensar en un previo a la organización de un evento. Y con todo ello, y para terminar, en los últimos 5 o 10 minutos que me queda, quería presentaros a todos esta gran iniciativa en la que muchos trabajadores profesionales del sector de las reuniones aquí en España, entre cadenas hoteleras, restaurantes, caterings, oficinas de congresos, proveedores de azafatas, de bueno, cualquier actor, cualquier persona que esté interesado o que trabajen por y para hacer de nuestro sector un sector más comprometido,
puede formar parte de nuestro grupo de EcoMice, de Green Compromise, ¿vale? Es un grupo que está en LinkedIn, nos podéis encontrar a través de EcoMice, de Green Compromise, y básicamente tenemos grupo de WhatsApp y grupo de LinkedIn. Este movimiento profesional aparece hace aproximadamente 1 año y medio entre 4 grandes profesionales del sector del turismo de las reuniones en España. Consideramos que sin llegar a formar parte de una asociación, sin llegar a formar parte de una fundación, sin tener que tener una cuota, porque es un grupo totalmente gratuito, consideramos la iniciativa de poder compartir conocimiento, poder compartir guías, poder compartir reports, poder compartir acciones, eventos, documentos, cualquier tipo de documentación, tanto manual como escrita, como digital, de cualquier tipo que tenga que ver con el turismo de las reuniones y que vaya en favor de por y para un mundo medioambiental, social y económicamente más favorecido, puede formar parte de este grupo al final cualquier persona que cumpla estos 2 requisitos. Actualmente somos unas 200 personas en LinkedIn, perfil al final de todo tipo, incluso perfil de alta dirección, y en el grupo de WhatsApp somos aproximadamente unas 70 personas. En este enlace que veis aquí nos podéis pedir la invitación para poder ver en LinkedIn cómo hacemos o de qué manera estamos trabajando en un maíz más sostenible. Como os comentaba, es un foro de debate constante, continuo, para aportar ideas, soluciones inteligentes, best practices, con el fin de crear al final un cambio de mindset y así generar un impacto positivo en todo lo relacionado con nuestro sector. En el grupo se encuentran participantes de todo tipo de entidades, ¿sí? Y es un sector cuyo interés principal son los objetivos de desarrollo sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030. No sirve para vender productos, ni servicios, ni para autopromocionarse. Siempre lo decimos así, es un foro de debate continuo, constante, de artículos, guías, documentos, leyes que aparecen en legislación con respecto a temas de cambio climático que puedan afectar al final a nuestro sector y bueno, también vemos que el grupo ha permitido pues, ir creando de alguna manera, informando y formando con la idea de compartir ese conocimiento, esos contactos, esos proyectos, esas noticias, esos vídeos. Se ha ido sumando muchísima gente a nivel nacional, incluso internacional y global. Y sí que es verdad que damos siempre, tenemos como de momento 3 iniciativas interesantes que son Meet Ecomizers, que es pues son unas sesiones que hacíamos durante la pandemia y después también las hemos ido haciendo en la que uno de los profesionales del grupo prepara en sí la iniciativa en la que esté trabajando en temas de ODS o de sostenibilidad y la comparte se deja un foro abierto durante una semana con una serie de preguntas, el resto de asistentes puede preguntar sobre esa temática y después se plantean las respuestas finales con una exposición de lo explicado, de lo previsto, del tema a tratar en la semana siguiente. Tenemos también otra actividad muy curiosa que son los ecocuestionarios. Aquí podéis ver en pantalla un ejemplo donde una persona, un profesional del sector de las reuniones que forme parte siempre del grupo, nos explica a través de 11, no sé si son 11, 13 preguntas, cuáles son estándares para todos ellos, en la que se va ahondando y se va preguntando sobre los objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera pretendemos fomentar e implementarlos de alguna manera el estudio, la idea, el que la gente pueda compartir. Y por último, pues una jefatura editorial sobre artículos, noticias, un repositorio que vamos incluyendo en Drive. Y de momento, pues hasta aquí todo lo que os quería explicar durante la tarde de hoy. No sé, Romelia, si hay algún tipo de pregunta en estos últimos 10 minutos. Sí, claro. Muchísimas gracias a nombre de la universidad, la escuela de posgrado y la facultad por esta excelente ponencia, Jorge, y el turismo de reuniones. Sí, efectivamente hay varias preguntas aquí que me están haciendo para transmitírtela, pero no sin antes quería hacer una
una reflexión de lo que dijiste, el saber comunicar. Si las empresas dedicadas al turismo de reuniones en general, cualquier empresa, no transmite lo que está haciendo o lo que quiere hacer, quizás nunca se va a conocer, nunca se va a saber de la intencionalidad que pueda tener, ¿no? Y en ese sentido quiero resaltar aquello que en la última etapa expusiste, el saber comunicar y la necesidad de comunicar, ¿no? Tener una estrategia de comunicación viable, pero también efectiva, porque muchas veces las empresas comunican, pero no se entienden, ¿no? En ese sentido, el Perú pues, tiene un gran impacto en su economía respecto al turismo, ¿no? Que representa en general aproximadamente un 7% del PBI. Y definitivamente es uno de los sectores con mayor crecimiento y el turismo de reuniones no es la excepción. El Perú tiene una buena posición geográfica y también tiene una buena conectividad dentro del país. Tiene estos atractivos turísticos que le hacen pues ser una de las, digamos, piezas claves para atraer el turismo de reuniones. Así también la infraestructura que se ha ido mejorando en los últimos años, que obviamente falta por mejorar. Y el tema del contacto con las asociaciones locales, ¿no? Porque tenemos 24 departamentos y una es de Departamento Constitucional, el Callao, que permiten hacer pues esta articulación para promover. Pero quiero ir a tres preguntas puntuales, si me lo permites. El primero, ¿quién me puede ayudar en el sector MICE, es decir, con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible? O sea, es decir, ¿qué organismos, qué empresas, para ser puntual? Y otra pregunta que me genera inquietud es cómo podemos certificar un evento sostenible, ¿no? De este tipo de turismo de reuniones, así como qué deberían hacer los interesados en este sector para ser un ecomiser, ¿no? Entonces eso para resolver nuestras inquietudes y poniendo en el marco esta plataforma de que el Perú es un país atractivo turístico para estos roadshows, estos gurús, estas ruedas de negocios que se suelen presentar, ¿no? Para atraer no solamente el turismo, sino que está íntimamente relacionado con los negocios y estos que sean sostenibles en el tiempo. Pues si bien cabe, Romelia, puedo hablar a nivel español, ¿vale? A territorio nacional. Nosotros disponemos de un Ministerio de Transición Ecológica que trabaja paralelo, en lo que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? ¿Cuáles son los más interesantes? Nosotros como tal, dentro de lo que es España a nivel Ministerio de Turismo, es algo que de momento, es cierto, a nivel institucional se está empezando a promover, se está empezando a trabajar, ¿vale? Si al final una empresa o alguien quiere disponer de información sobre cómo incluir esos objetivos de desarrollo sostenible dentro de su empresa, al igual que dentro de sus eventos, bueno, es cierto que hay muchas consultoras que están trabajando a nivel turístico sobre todo, yo siempre digo una cosa, el benchmarking, al final la competitividad, la comparación con otros destinos es muy interesante. Yo creo, además, como buen defensor de todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, en Latinoamérica lo estáis haciendo muy bien. O sea, es algo que se está trabajando muy bien desde cualquier industria, automovilística, turística, ingenieril. Es algo que está muy bien organizado. Si bien cabe, nosotros aquí en España también es algo que se está haciendo, también es algo que se ha acelerado con el tema de la post-pandemia, pero a nivel, ya te digo, a nivel turístico no hay todavía un documento como tal que recoja este tema dentro de lo que serían los ODS. Como ley de cambio climático sí que tenemos también algún tipo de legislación que incurre y que recoge algún punto, pero insisto, esta parte normalmente se externaliza un poco dentro de las empresas, ¿no? A quien me pueda al final echar una mano. Con respecto a la segunda pregunta que me decías, al final
a quién tengo que ir a la hora de querer certificar o de querer hacer un evento sostenible. Como os he comentado, quizás a mí para centralizar y creer y pensar cuál es una de los mejores estándares en certificación de eventos, son normas internacionales. La ISO 20121 es la que recoge la sostenibilidad en el sector de los eventos, y yo creo que cualquier consultora que se dedique a la implantación de temas de ISOs puede llevar a cabo también y puede ejercer o puede dar unas pautas de cómo certificar un evento en destino, ¿no? Cómo hacerlo más sostenible. Al final, como comentaba, no deja de ser, bueno, pues que todo lo que es tu evento, desde la organización, planificación, ejecución, celebración, desarrollo y finalización, se encuentre recogido bajo unos estándares que recoja la norma y que al final permita el poder pasar ese proceso de auditoría. Y por último, en cuanto al tema de cómo puede ser Ecomiser, cualquiera de los asistentes que ahora mismo nos están escuchando, os brindo el que podáis entrar a través del link que os he puesto anteriormente, de este que sale en pantalla, este que tenéis aquí, ¿vale? Se puede, si queréis lo comparto ahora con el grupo, pero que podáis también pues sentiros libres de poder aceptar la invitación, de poder incluiros dentro del grupo de LinkedIn. Es un grupo privado, y sí que es verdad que una vez veáis cómo funcionan las publicaciones que se van haciendo, si realmente es de vuestro interés, sí que os pediría que nos dejarais algún private messages y que nos digáis, oye, estoy interesado en que incluso también me metáis dentro del grupo de WhatsApp y poder, pues, explicar, transmitir, que al final yo creo que es lo más importante que tenemos a día de hoy, el compartir el conocimiento entre unos y otros. Es decir, yo tengo una iniciativa, tengo una idea de cómo hacer el sector pues, más sostenible, el sector de las reuniones, pues interesante que podamos, ya te digo, dialogar y que se les pueda incluir dentro del grupo de WhatsApp y el grupo de LinkedIn, y que pueda ser pues, un futuro Ecomiser donde se le pueda ver, como decíamos, cumplimentando ese cuestionario, que es, insisto, es totalmente un movimiento profesional de profesionales del sector, o sea, es totalmente gratuito, no es una asociación, ni es una fundación, ni es nada, o sea, es totalmente compartir ideas y conocimiento. Bien, Jorge, tenemos igual algunas preguntas en el chat, si me lo permites. Yamilet Vizcardo nos dice, ¿a qué se refiere cuando menciona que los alimentos sostenibles generan menos impactos que la agricultura y la ganadería? ¿Está haciendo referencia al tema de la promoción de alimentos transgénicos? Y Francisco Porturas nos pregunta, ¿podría comentar sobre los eventos virtuales, ya que estamos inmersos todavía en la pandemia y nos hemos visto obligados a hacer todo nuestro trabajo remoto y todo tipo de eventos, en este caso turismo de reuniones, bajo las plataformas virtuales? ¿Qué recomienda hacer para mejorar el turismo de reuniones y hacerlo sostenible en estas plataformas digitales? ¿Habría que migrar entonces a los eventos virtuales, o hay esa necesidad de volver a la presencialidad para tener ese contacto directo de persona a persona en el marco de la realización de los negocios? ¿Y cómo afectará la economía dependiendo del turismo tradicional, o cómo se podría ver afectado en gran medida estas tendencias como el turismo de reuniones? Son tres preguntas, la última era de Rosario. Rosario. Vale, pues voy a ir poco a poco. En cuanto al tema de los alimentos transgénicos que decías, al final, no sé, quizás puede que no me haya explicado bien. No, los alimentos transgénicos no. Tampoco estoy muy en favor de ellos. Hablaba de una agricultura y una ganadería responsable, sostenible, equitativa, en el que no veamos estas macrogranjas donde al final la manera es de producir alimento de algún a gran escala. O sea, no es esa la idea. La idea es aprovechar, sobre todo la mayor información la van a dar siempre las empresas que se dedican a la restauración. O sea, actualmente estamos identificando también que cuando vas a realizar un evento y estás hablando con el catering sobre cómo va a ser tu lunch, tu cóctel o qué alimentos van a estar incluidos dentro de ese menú,
estás totalmente en tu derecho de poder decirle, oye, ¿de dónde provienen los lácteos? ¿De dónde proviene la carne? ¿De dónde? O sea, es al final algo que se está identificando y que se está realizando a día de hoy dentro de nuestro sector. Por lo tanto, ya te digo, resumiendo, al final es una información que te suele dar el catering y que es totalmente accesible. Pero lo que quería decir es que estamos muy en contra de la explotación animal ganadera, de la agricultura también, de esta masificación de comida, ¿vale? Eso sí que es verdad, que quizás, ya te digo, puede que durante mi discurso no haya quedado muy claro. La siguiente pregunta, Romelia, me habías dicho referente a... No te, estás... Mi cámara, sí. Perdona. El tema de, si bien es cierto, el turismo de reuniones es novedoso y nuevo, ahora con la pandemia, el tema del efecto que tiene la virtualidad y cómo hacer esto que sea sostenible, o es necesario para que esto tenga una viabilidad en el tiempo y sea sostenible, retornar a la presencialidad. Era la pregunta de Francisco. Vale, pues aquí si cabe, Romelia contestará al asistente que ha preguntado esto. Sí que comentaros que, a ver, la pandemia también es verdad que nos permitió de alguna manera conocer otra modalidad de trabajo que directamente pues yo creo que no conocíamos hasta el momento, o si conocíamos, las empresas lo conocían en un porcentaje mínimo. Nuestro sector, el turismo de las reuniones, sí que se basa principalmente en la presencialidad y apostamos por y para la presencialidad. O sea, al final, si tenemos que asistir a una feria, preferimos evidentemente mantener, porque de hecho al final donde se cierran los negocios es de persona a persona, ¿no? Físicamente, más que igual a través de una videocámara o una videoconferencia. Pero bueno, sí que nos ha permitido esta nueva modalidad, que es la parte virtual, ya en la celebración de eventos, de considerar no tener un recurso más. Es algo que consideramos, sabemos y consta que va a quedarse en el tiempo. O sea, es una modalidad más que tendremos. Ahora, lo que realmente quizás sea más sostenible de alguna manera ya no es ni la presencialidad al 100%, que no es sostenible, no es tan sostenible como el que el evento sea virtual. Lo que realmente se está llevando a hacer es lo híbrido, que se llama, que es mitad virtual, mitad presencial, o que tengas, no mitad, que tengas un porcentaje de asistentes que vengan en virtual y otro porcentaje de asistentes que vengan al final en presencial. O sea, ese sería al final el equilibrio perfecto y el equilibrio que está demandando el sector y que, insisto, la virtualidad de alguna manera se englobaría dentro de ese prototipo híbrido que ha estado, está y estará, que seguro que se mantendrá. Ya, y para no cansarte, si bien es cierto que se apuesta por la presencialidad, ¿qué recomendarías para ser puntual? Si bien es cierto esta experiencia y he leído que en Barcelona hay mucho éxito con el turismo de las reuniones en todo lo que es España, muy aparte de conocer las ventajas competitivas de cada país para promover el tema del turismo de reuniones y por las cifras, y tú también lo acabas de decir, el turismo de reuniones en Latinoamérica se ha ido posicionando, digamos, no solamente de eso que es novedoso, sino es llamativo, con la finalidad de promover nuestros bienes y servicios, aprovechando el turismo y todas las bondades que pueda tener un país. Aparte de ello, ¿qué es lo que recomendarías a un Estado, a un gobierno como tal? Porque el promotor de todo ello debería, lo lógico me lleva a pensar, es un Estado, ¿no? El gobierno, ¿no? A través de sus instituciones de promoción del turismo, como el caso acá tenemos a Mincetur. Aparte de todas estas estrategias que nos has presentado como tal, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere emprender este tipo de negocios? ¿Y qué le recomendarías a la empresa y qué le recomendarías a un gobierno si tendrías que definir una sola cosa, una característica que los pueda unir a los tres, porque los tres es tanto la persona, la empresa, como el Estado, el gobierno, son los que generan de manera articulada generar
crecimiento y desarrollo para este sector puntual, ¿no? Entonces, como para hacer una conclusión, digamos, porque sabemos que nuestros países en vías de desarrollo nos falta el hecho de ser conscientes de la toma de decisiones. Del 100% de nuestras decisiones suelen ser inconscientes, ¿no? Pero ese espíritu emprendedor que observo en el Perú y en general esto, haciendo uso de la tecnología, la innovación y estas plataformas, de invertir en el turismo. Particularmente te cuento una experiencia que yo no soy de la capital, soy de una región de la selva, San Martín, y observamos también las grandes diferencias entre regiones, y creo que también en España se da eso, no todos los distritos o las provincias son iguales o tienen esas fortalezas. Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Porque somos las personas quienes decidimos, las personas quienes invertimos, quienes emprendemos y formamos de una manera u otra, no todos parte de un gobierno. Pues si tuviera que definirlo todo y enlazarlo o hilarlo con una única palabra sería la colaboración. O sea, yo creo que al final es la palabra más importante y más anexa a lo que vienes diciendo, Romelia. Colaboración tanto entre la parte pública de gobierno como la parte privada de empresa. O sea, es algo, tiene que haber conexión, nexos de unión entre lo público y lo privado para poder siempre llevar a cabo un desarrollo del destino, un desarrollo de la tecnología, de la innovación, de la sostenibilidad, de la digitalización. O sea, al final es un aspecto muy importante, al igual como dices aquí en España, efectivamente, tanto Barcelona como Madrid son grandes capitales. Madrid, bueno, como capital de España, ahora mismo es verdad que ha tenido una renovación muy grande dentro del sector del turismo de las reuniones. Se le han otorgado varios premios como el mejor destino de reuniones a nivel mundial y como el mejor destino de reuniones a nivel europeo por tercer año consecutivo a través de los World Travel Awards, que son unos premios que se dan dentro de la industria del turismo de reuniones. Entonces, sobre todo es muy interesante el trabajar en las entidades, con las entidades privadas, con todos esos hoteles, esos restaurantes, esos DMCs, esos OPCs, esos organizadores de eventos, para poder ir en por y en para, pues bueno, hacia un sector lo más comprometido, lo más responsable y lo más equitativo posible. Entonces ya te digo, la colaboración público-privada sería. Muchas gracias, Jorge. Aquí tenemos una pregunta y no quiero dejar de hacerlo ya que me parece muy interesante. ¿Cómo impacta la Green Innovation la sostenibilidad a largo plazo? De Lincoln Javier Jiménez, pregunta. Está en el chat. La Green Innovation. Innovation, sí. Sí, the Green Innovation. A largo plazo. Complejo, bueno, porque tenemos corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí. a mí mi curiosidad me da qué podría ser el corto, mediano y largo plazo, porque el largo plazo lo veo tan lejos, pero a la vez corto, porque esta pandemia ha cortado todo, ¿no? Claro, por eso te digo, yo fíjate que es algo también, yo siempre digo, no tengo la bola de cristal, o sea, no sé lo que pueda pasar de aquí a unos años, ¿no? De qué puedan ser los futuribles. Pero lo que sí veo es que en ciertos aspectos tan importantes como es este tema, el tema social, el tema medioambiental, yo como licenciado, puedo hablar desde mi experiencia como licenciado en ciencias ambientales, hace unos años, cuando yo termino la universidad, era una carrera universitaria que básicamente se centraba en la docencia o en poder al final quedarte en un laboratorio. No había más, o sea, no había más salidas profesionales. Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, que han ido acometiéndose fenómenos meteorológicos, desarrollo sostenible, todas las causas meteorológicas que han afectado en todos los niveles a nivel planetario, todas esas desigualdades sociales, esos colectivos en riesgos de exclusión social, esas mujeres maltratadas, esos niños que se han visto involucrados al final con temas súper turbios, como es la droga, como es al final el tráfico de órganos, todas estas problemáticas creo
que han formado parte de ese Green Society Innovation que bueno, básicamente nos va a hacer que a un periodo, actualmente, insisto, hablo un poco a nivel nacional en España, se está regulando todo este tipo de cosas. Todos los países, estamos viendo una ONU muy fortalecida, muy comprometida. No sé si llegaremos o no a la Agenda 2030 con todos los compromisos que tenemos en agenda, ¿no?, listados, pero por lo menos sí ves sectores, personas, industrias más comprometidas, más vistas, más interesadas, más correspondidas con las situaciones que están produciéndose. Incluiría dentro de ese Green Innovation, para el asistente que me ha hecho la pregunta, el poder incluir, insisto, la formación. Hablábamos antes de la comunicación, pero la formación es vital. O sea, es muy interesante. Quizás muchos de los aspectos de la presentación que he tenido durante la tarde de hoy o la sesión de hoy, con respecto a la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, he vuelto a explicarlo. Estoy convencido que este foro es el tercer foro sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero quizá alguno de los asistentes que ha conectado todavía no sabe lo que es. O igual la han invitado y demás. O sea, es muy interesante, es muy importante que sigamos informando y formando a las personas desde todos estos aspectos y estos puntos de vista tan básicos que no dejan de ser actualidad, no dejan de ser inspiración y no dejan de ser pues esa Green Innovation que estamos intentando inculcar cualquier tipo de profesional que se dedique y que trabaje por y para el medio ambiente y la sociedad. Y nada más, únicamente, Romelia, despedirme, si me dejas, con esta diapositiva que me gusta mucho, que es de Henry Ford, que dice: "A business that makes nothing but money is a poor business". Luego, concienciémonos que es muy interesante el poder trabajar siempre, ayudar, concienciar e identificar aspectos de cualquier tipo que al final nos permitan hacer de nuestro día a día pues un mundo mejor. Muchísimas gracias, Jorge, por esta excelente presentación. Esperamos contar contigo próximamente. Creo que hay mucho por ahondar y sobre todo reflexionar lo último que dijiste. Hay muchas personas que no tienen conocimiento, nunca han escuchado de los objetivos y desconocen qué cosa es, qué cosas son o cuántos son, ¿no? Entonces es importante seguir promoviendo, seguir compartiendo desde la academia, la docencia y desde la experiencia en todo caso, ¿no? Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Romelia, a vosotros, gracias a Marco y gracias a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Mayor de San Marco y al vicerrector. Muchísimas gracias. Buena tarde.